Compromís per Gandia ha presentado hoy una campaña a través de la cual pretende sensibilizar a la opinión pública sobre los beneficios que aporta la Mancomunitat de Municipis de la Safor a los ciudadanos. Para ello, ha creado una página web, somsafor.compromís.ws, a través de la cual los nacionalistas explican qué es la Mancomunitat, qué servicios presta, qué va a pasar a partir de la salida de Gandía del ente comarcal, además de compartir con todos los usuarios de la web las noticias que se generen al respecto y permitirles expresar su opinión a través de la misma. Y es que, según apuntaba el secretario de organización de Compromís per la Safor, Jordi Puig, es necesario dar la palabra a los ciudadanos para que se expresen y al mismo tiempo incidir en los argumentos a favor de que la Mancomunitat siga prestando todos sus servicios. Hem de tornar a parlar de la importància de les comarques, hem de cedir-li la veu a la ciutadania per a que s'expresse, que diga la seua, tot el món, les associacions, la ciutadania i tots els partits polítics, i hem de tornar a explicar la importància en concret d'esta mancomunitat. Per què? Pel que significa i pels serveis que presta. Com sabeu, la mancomunitat és una entitat amb més de 30 anys d'història, és una administració molt propera a la ciutadania, és una entitat econòmicament sanejada i ben gestionada, i tots aquests arguments hem de tornar a repetir-los i hem d'incidir en ells. Volem fer una campaña desde la base. La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Gandía, Lorena Milvaques, le ha pedido al alcalde Arturo Torró que reflexione acerca del abandono de Gandía del ente comarcal y de paso le ha recordado que su amigo y presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, acaba de conceder una importante ayuda a las mancomunidades de la provincia, una muestra, decía Milvaques, de que Rus sí cree en la utilidad de los entes comarcales.